Antes de empezar con el tema de hipérbola, vamos a hacer un pequeño repaso para recordar el tema anterior, que era de elipse. Se quiere construir un estadio de forma elíptica, como la que vemos acá, inscrito en un terreno rectangular. La curva elíptica que rodea el estadio está determinada por la ecuación. Ahí está la ecuación: x cuadrado sobre 900 y y cuadrado sobre 1600 es igual a 1. Nos pregunta cuál es el área total de este terreno que se debe comprar. Además, considerar 10 metros adicionales alrededor de todo el estadio, ¿sí? Como área libre, como tiene todo estadio, ¿no? Acá está la cancha y acá en esta parte están los palcos. Muy bien, vamos a calcular entonces el área de este terreno. Como nos da la ecuación de la elipse, vamos a decir que x cuadrado sobre 900 más y cuadrado sobre 1600, nosotros podemos calcular la longitud de los ejes. Si el coeficiente que está debajo de x cuadrado es 900 y el coeficiente debajo de y es 1600, el mayor debe ser el valor de a cuadrado, por lo tanto a cuadrado debe ser 1600. De ahí tenemos que a va a ser 40, ¿no? El cuadrado pasa como una raíz. Lo mismo con el valor de b. b cuadrado es igual a 900, por lo tanto el valor de b va a ser 30. Teniendo los valores de 40, que va a ser el coeficiente mayor, o sea a, y 30, que va a ser el coeficiente menor, vamos a calcular el área de esta superficie. El eje mayor va a tener un valor de 40, el eje menor va a tener un valor de 30, por lo tanto necesitamos para el área del terreno el largo y el ancho. El largo no va a ser 40, como acá hemos dejado un espacio que dijimos que era para los palcos, entonces diremos que el largo no va a ser de 40, sino va a ser de 40 más este espacio de 10. Eso nos daría 50. Y si hay 50 arriba y 50 abajo, 100 de largo. Lo mismo con el ancho. El ancho no va a ser 30. Como vamos a dejar un espacio de 10 a este lado, 30 más 10, 40. Entonces todo el ancho debe ser de 80. ¿Cómo calculamos el área entonces? Tenemos un ancho de 80 y un largo de 100. El área será base por altura, 80 por 100, 8000 metros cuadrados. Y así calculamos el área de todo el estadio. Vamos con el siguiente problema, recordando el tema de elipse que hicimos anteriormente. Hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son más o menos 4,0 y su excentricidad es 2 tercios. Primer paso. Necesitamos la ecuación de la elipse. Nos dan como dato los focos. Vamos a hacer un gráfico para que se oriente mejor, ¿no? Los focos van a tener coordenadas menos 4 y 4. Por lo tanto, el centro va a ser el punto medio, es decir, el origen, 0, 0. Si ya tengo las coordenadas de los focos, puedo hallar la distancia entre ellos. La distancia entre ellos va a ser 2c, ¿sí? O también podemos decir que el semieje focal va a ser c, por lo tanto c va a ser igual a 4. Nos dan un dato más, nos dan como dato la excentricidad, que va a ser 2 tercios. Vamos a decir que la excentricidad es c sobre a. 2 tercios va a ser igual al valor de c, que vale 4, sobre a. Despejamos el valor de a, el valor de a va a ser 6. Teniendo el valor de a y el valor de c, podemos hallar nosotros el valor de b. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Reemplazamos el valor de a que acabamos de calcular con la excentricidad, vale 6. Lo reemplazamos acá, el valor de b, no sabemos, eso vamos a calcular. ¿Para qué queremos calcular el b? Para hallar la ecuación de la elipse. Y el valor de c, que vale 4, que lo calculamos del gráfico, ¿no? Este valor de acá vale 4. Despejamos el valor de b, 36 menos 16, 20, por lo tanto b cuadrado es 20. No vamos a sacar la raíz. ¿Por qué? Porque en la ecuación de la elipse vamos a utilizar el valor de b cuadrado. Reemplazamos en la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado, ya que como el eje focal está en el eje x, debe ir el valor mayor, o sea a, debajo de x. X cuadrado sobre 6 al cuadrado, 36 más y cuadrado sobre b cuadrado,
20 es igual a 1. Y ahí tenemos la ecuación de la elipse que nos piden calcular. Estados Unidos es el primer país que utiliza el cable de acero en la construcción de puentes hacia el año de 1870 para unir la isla de Manhattan con la zona de Brooklyn. Este tipo de puentes se usan para unir grandes extensiones de mar. Los cables de forma hiperbólica sostienen bloques de concreto armado y el puente se va construyendo a medida que los bloques son sostenidos por estos cables. En el caso de antenas parabólicas que sirven para mandar o recibir señales de televisión, radio o internet, la forma un plato gigantesco de metal de forma hiperbólica. Recibe la señal y la concentra en un punto de la hipérbola que se conoce como foco. Vamos a estudiar las aplicaciones de la hipérbola. Entonces, hipérbola es el lugar geométrico que se mueve en un plano, de manera que la diferencia de sus distancias de dos puntos fijos, llamados focos, es siempre igual a una constante positiva de 2a. ¿Qué partes tiene nuestra hipérbola? Nuestra hipérbola tiene un centro, tiene dos puntos fijos que son vértices, tiene dos puntos que están siempre dentro de la hipérbola, que se llaman focos. La distancia entre un foco y otro foco se conoce como 2c, que lo vamos a ver adelante. Hay dos ejes, el eje transverso y el eje conjugado. El eje transverso es el eje que está partiendo a la hipérbola en dos partes iguales. El eje conjugado es un eje perpendicular al eje transverso. El eje transverso mide 2a, el eje conjugado mide 2b. Acá se forma un cuadradito, o sea, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces esto mide 2a y esto mide 2b. El lado recto es el punto AB. ¿Qué significa el lado recto? El lado recto es una perpendicular que se traza a partir del foco, ¿sí? En la perpendicular AB se le conoce como lado recto, esta perpendicular. Cuerda focal, la cuerda focal MT. La cuerda focal es una cuerda que simplemente corta a la elipse, a la hipérbola. Ahora, radio vector es un punto que va de un punto de la hipérbola, trazamos una línea PF1, una línea PF2. Eso se llama radio vector. Ahora vamos a empezar con algunas propiedades de la hipérbola. Primera propiedad, la excentricidad. La excentricidad es la relación entre la distancia del punto P al F1, esta distancia, y del punto P a la recta L. ¿Qué es la recta L? La recta directriz. Esa relación la conocemos como excentricidad. Propiedades. El lado recto. ¿Qué es el lado recto? La perpendicular trazada por el foco. ¿Cuánto es su valor? El valor es 2b cuadrado sobre a. Ya sabemos que b es el eje menor, este eje, y a es el eje mayor, ¿sí? Hay un Pitágoras para la hipérbola, que es igual a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. La excentricidad también toma otro valor que es igual a c sobre a. Y en este caso la excentricidad siempre debe ser mayor que 1. Si a es igual a b, entonces la hipérbola se conoce como una hipérbola equilátera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay algo que se llaman rectas directrices, que son estas rectas que he trazado acá. ¿Las ven? Estas rectas. Esas se llaman rectas directrices. La distancia entre esas rectas directrices va a ser de 2a cuadrado sobre c, que es a el semieje transverso, que es c la distancia entre el centro y el foco, 2a cuadrado sobre c. Ahora, ¿cómo se puede hacer la ecuación de una hipérbola? Tenemos los dos vértices, el vértice 1, el vértice 2,
los focos, foco 1, foco 2. ¿Cómo vamos a hacer la ecuación de la hipérbola? Si la hipérbola tiene como eje transverso al eje X, entonces mi ecuación va a tener como valor positivo acá al eje X. Ahora, la hipérbola va a tener vértices. Primer vértice, vértice 1. Como la distancia entre los vértices va a ser de 2A, del centro al vértice va a tener una distancia de A. Por lo tanto, el vértice 1 va a tener coordenadas menos A, 0. Y el vértice 2, este vértice acá, va a tener como coordenadas A, 0. Los focos siempre deben estar dentro de la hipérbola. La distancia entre los focos va a ser de 2C. Foco 1, como está en el eje negativo, va a ser menos C, 0. Foco 2 va a ser C, 0. ¿De acuerdo? Ahora las directrices. ¿Qué eran las directrices? Estas líneas que hemos trazado acá. Ahora quiero saber la ecuación que va a tener esta directriz. ¿Cuál va a ser la ecuación de la directriz? X es igual a más menos A cuadrado sobre C. Si está en el lado positivo, va a ser con más. Si está en el lado negativo, con menos. Siguiente tipo de hipérbola. Ahora nuestro eje transverso ya no es el eje X. Ahora va a ser el eje Y. ¿Sí? Nuestro eje transverso es el eje Y. O también se le conoce como eje focal. Y nuestro eje conjugado va a ser el eje X. Entonces, como nuestro eje transverso es el eje Y, el valor de Y cuadrado sobre A va a ser positivo y el otro tiene que ser negativo. La diferencia va a ser igual a 1. Esa es la ecuación de mi hipérbola. Esta hipérbola va a tener vértices, estos dos vértices, y va a tener focos. Siempre los vértices son los puntos de donde nace la hipérbola. Vértice 1, como está en el eje negativo, 0, menos A. Vértice 2, como está en el eje positivo, 0, A. Focos, foco 1, 0, menos C. Foco 2, 0, C. Esa es la ecuación de nuestra hipérbola. Ahora las directrices. ¿Cómo vamos a trazar las directrices? Son esas rectas que están fuera de la hipérbola. ¿Cómo hay esta ecuación? Ahora, como corta al eje Y la directriz, entonces esta directriz corta al eje Y. Entonces vamos a decir que la directriz va a tener más menos A cuadrado sobre C. La ecuación de esta directriz. A cuadrado sobre C. Ahora, si es positiva, si pasa por el eje positivo, va a ser positiva. Si pasa por el eje negativo, va a ser negativa. Ahora, ¿qué pasa si esta hipérbola, que estaba en el origen de coordenadas, su centro, ahora vamos a decir que ya no está en el origen de coordenadas, sino está en un punto cualquiera de nuestro plano cartesiano, ¿sí? Vamos a decir que el centro va a estar en el punto H, K, centro de la hipérbola. Perfecto. ¿En qué cambia su ecuación? Va a ser exactamente igual. Antes la ecuación era X sobre A cuadrado. ¿Qué cambia entonces? Vamos a restar X menos la coordenada en X del centro, Y menos la coordenada en Y del centro. X menos H al cuadrado sobre A cuadrado, Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado. Eso va a ser igual a 1. C es el centro de mi hipérbola. ¿Qué va a pasar? Las directrices van a cambiar, los vértices van a cambiar, pero acá hay un truco. ¿Cuál es el truco? Vamos a correr en el eje X. ¿Por qué? Porque los vértices, los focos están en el eje X. Entonces, si antes el vértice de mi hipérbola era menos A, 0, ahora como estamos corriendo en el eje X, ¿qué vamos a hacer? A partir del centro, ¿vamos a restar o vamos a sumar? En el caso del vértice 1, como está en la parte izquierda, le vamos a restar el valor de A, que es el semieje transverso. Y si está en la parte derecha, le vamos a sumar el valor de A. Parte izquierda le restamos, parte derecha le sumamos. Lo mismo con los focos. La distancia del centro al foco es C. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar si está en la parte derecha, vamos a sumar si está en la parte foco 1,
Por este lado restamos. Foco 2, sumamos. Y restamos y sumamos en el eje X. ¿Por qué? Porque vamos a correr en el eje X. Lado recto, 2b cuadrado sobre a. El lado recto, la excentricidad no cambia. Solamente cambian los vértices, los focos y las rectas directrices. Ahora, la excentricidad tampoco cambia. La excentricidad. Ahora, el eje focal ya no va a ser el eje X, ahora va a ser el eje, como corta el eje Y igual a acá. El eje conjugado, como corta el eje X, X igual a H. ¿Cómo vamos a hallar la ecuación de sus directrices? ¿Qué eran las directrices? Las directrices eran estas líneas que limitan a tu hipérbola. Estas líneas que se ven acá. La ecuación de tus directrices serán X es igual a H más menos A cuadrado sobre C. ¿Cómo hallaremos la ecuación de las directrices? Estas líneas que hemos trazado. Anteriormente la ecuación era A cuadrado sobre 2C. ¿Qué va a pasar? De la misma manera, como estamos corriendo en el eje X, la ecuación va a ser H por la coordenada en X del centro más menos A cuadrado sobre C. Ahora, el siguiente caso es cuando el eje transverso sea paralelo al eje Y. ¿Qué va a cambiar? Antes nuestra ecuación era Y cuadrado sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Su centro en el origen. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a restarle Y menos la coordenada Y del centro y X menos la coordenada X del centro. Todo esto sobre A cuadrado y B cuadrado. A va a ser mi semieje transverso, B mi semieje conjugado. Centro en H, K, un centro cualquiera. Los vértices, el vértice 1 va a ser H, K menos A. ¿Qué está pasando? Ahora, a partir del centro vamos a decir, ¿dónde vamos a correr? Vamos a correr en el eje Y. Como vamos a correr en el eje Y, como vamos a correr acá en el eje Y, entonces solamente vamos a variar la coordenada en Y del centro. Si bajas, vas a restarle A. Si subes, vas a sumarle A. Focos. De la misma manera, la distancia del centro al foco tiene valor de C. Si bajas, vas a restarle a la coordenada en Y del centro el valor de C. Si subes, vas a sumarle el valor de C. Lado recto. El lado recto no cambia, 2b cuadrado sobre A, excentricidad, C sobre A. Entonces es importante que entiendas que si subes, sumas, si bajas, restas. Y todo a partir del centro. Vamos a hablar entonces de las asíntotas de una hipérbola. ¿Qué son asíntotas? Son las rectas que limitan a la curva y no la intersectan. Es decir, la hipérbola está a punto de tocar a las asíntotas, pero no las toca, ¿sí? En este caso tenemos una hipérbola que tiene como eje transverso el eje X. La ecuación va a ser X cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Siempre el X positivo, el Y negativo. ¿Qué pasa? Vas a tener dos asíntotas. La asíntota L1, la asíntota L2. ¿Cómo es la ecuación de la asíntota L1? Y igual a B sobre A X. ¿Cómo vas a hacer la ecuación de la asíntota L2? Y igual a menos BX sobre A, más BX sobre A, menos BX sobre A. B, semieje conjugado, A, semieje transverso. Muy bien. Ahora, en el caso de una hipérbola que tenga como eje transverso al eje Y, la ecuación va a ser Y cuadrado sobre A cuadrado, que vimos anteriormente, menos X cuadrado sobre B cuadrado. Recordar de que si el eje transverso es el eje Y, entonces el valor de Y va a ser positivo. Tenemos dos asíntotas, la asíntota L1, la asíntota L2. Diremos que la asíntota L1 va a ser igual a Y, va a ser igual a AX sobre B.
asíntota L2, y es igual a menos AX. Ahora, una forma práctica de obtener las asíntotas es igualando a 0 la ecuación. Si tenemos una hipérbola horizontal, igualamos a 0 la ecuación, despejamos, tenemos la ecuación de la asíntota. Lo mismo cuando sea una hipérbola vertical, cuando su eje transverso sea el eje Y. Igualamos a 0 la hipérbola y tenemos el valor de la asíntota. Forma práctica entonces de hallar las asíntotas. La excentricidad y el lado recto en una hipérbola equilátera. ¿Cuándo va a ser equilátera? Cuando el valor del semieje transverso y el semieje conjugado son iguales. Vamos a decir que la excentricidad va a ser C sobre A. Pero como los ejes son iguales, podríamos decir de frente, cuando nos pongan una ecuación, una hipérbola equilátera, que la excentricidad es igual a raíz de 2. Lado recto, lo mismo, de frente podemos decir que es 2A o también 2B, dependiendo de la hipérbola. Vamos a ver las tangentes que se pueden trazar a una hipérbola. Primer caso, estas tangentes son bien parecidas a las que vimos en elipse. ¿Cómo vas a sacar la ecuación de la recta tangente? Si la hipérbola tiene x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, una hipérbola horizontal, queremos trazar una recta tangente desde un punto cualquiera de la curva. ¿Cómo vamos a formar esta ecuación? El x lo vamos a desdoblar en 2x, exactamente igual a la hipérbola. Y en el segundo valor de x vamos a reemplazar nuestro punto. El punto que toca a la hipérbola, que se toca a la hipérbola y la recta tangente. X por x sub 1 menos y por y sub 1 es igual a 1. Segundo caso, de la misma manera, se va a desdoblar la y, se va a desdoblar la x en un y sub 1, en un x y en un x sub 1, y en el segundo valor de y en el segundo valor de x vamos a reemplazar las coordenadas del punto. Y nos queda la ecuación de la tangente. Ahora, el tercer caso es la ecuación de la recta tangente, pero cuando nos dan como dato una pendiente. La recta tangente va a ser igual, y va a ser igual a mx más menos a cuadrado menos b cuadrado m cuadrado. Esta ecuación va a ser en el caso en el que sea una hipérbola horizontal, es decir, cuando el x cuadrado. Ahora, si quiero trazar una recta tangente desde un punto de contacto, la ecuación de la recta tangente es de la misma manera como hemos calculado la ecuación de la recta cuando tocaba el punto a la hipérbola. X por x sub 1 sobre a cuadrado, y por y sub 1 sobre b cuadrado igual a 1. La ecuación de la cuerda de contacto. Diámetro de la hipérbola. ¿Cómo llamamos el diámetro de una hipérbola? El diámetro de la hipérbola, o la ecuación de la recta que contiene el diámetro de la hipérbola, va a ser, si tienes una hipérbola horizontal, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, va a tener esta forma, y igual a b cuadrado x sobre a cuadrado m, donde m va a ser la pendiente de las cuerdas paralelas. Segundo caso, cuando la hipérbola sea una hipérbola vertical, la ecuación del diámetro va a ser y igual a cuadrado x sobre b cuadrado m. Ecuación del diámetro